De momento de saludar a Felipe Vidal. Se va, se va, se va. Estamos terciopelados, ¿eh? Estamos terciopelados. Oye, me recuerdo mi participación en el programa Lipsin. Bien, se fue Jackson. Se fue Jackson. Y bueno, va a quedar siempre en la nebulosa, así se dice, ¿no? Renunció efectivamente como fue la puesta en escena, como se dijo oficialmente, o lo sacaron. La cosa es que lo oficial es que renuncia. Y yo creo que ahí hay un punto, Pollo. Porque no es lo mismo renunciar que te pidan la renuncia. Sobre todo, creo yo, en una situación que la oposición dijo, mientras Giorgio Jackson siga siendo ministro de Desarrollo Social, a propósito de todo lo que ha ocurrido con él, pero fundamentalmente por el caso convenios, por el caso fundaciones, nosotros no nos sentamos a conversar el tema de las pensiones. ¿Se entiende, verdad? Y claro, él, porque muchos dicen, no hizo un mea culpa. Yo vi todas las columnas de opinión del fin de semana y todas están en la misma línea. Yo estoy muy de acuerdo, la política sin llorar, lo dijo Andrea Alamán cuando perdió la senatorial de Santiago en el 97. Estoy muy de acuerdo en eso. El punto es que hay personas, hay ciudadanos que pretenden que los políticos hagan lo que ellos harían y los políticos hacen lo que su sector le pide y como él se siente contento y satisfecho. Y finalmente, Felipe. Porque esto es, la política es así. Sí. ¿Y qué es lo que hace Giorgio Jackson? La para de pecho y la tira fuera del estadio, responsabilizando a la oposición respecto a qué es lo que pasa. Y tanto es así, que obviamente la oposición cuando huele sangre, cualquier oposición, estoy haciendo una analogía política, no es que haya sangre literalmente, y un gobierno impopular que además no tiene las mayorías en el Congreso, le dice, no, es que ahora son otras las cosas, y nosotros nunca dijimos que le íbamos a aprobar la reforma de pensiones y mucho menos el pacto fiscal, solo para conversar acerca del asunto. Y lo dijo tal cual, como lo estoy diciendo yo, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Clarito, directo, sin tanta anestesia. Sí. Yo no digo que una cosa esté bien y la otra mal, ni viceversa, solo estoy describiendo la situación. Ya que estamos en la onda de analogía, para mí esto es como un ajedrez, ¿no? En el fondo, sacrificaron una pieza para poder tomar ventaja y decirle al otro, ok, ahora tú tienes que sentarte a conversar y sigamos avanzando en esto. Pero ya porque tú me dijiste que no te sentabas si es por eso, que... pero ahora ya están diciendo, ok, pero son otras las condiciones. Entonces, por eso digo, tampoco era así entonces. Lo que te acabo de decir, o sea, pues. Por eso. Pero era evidente, fue una estrategia en el sentido fallida, porque además el gobierno queda debilitado. Claro. Y si ya le pudiste pegar, le pudiste seguir dando. Además, muchas personas... ¿Me cachai, no? Su defensa no es muy buena, por lo tanto, lo podéis golear. Correcto. Y se han subido por el chorro varios. Bueno, pero sí es política. Muchos hacían una similitud con lo que ocurrió con el presidente Piñera II, con Andrés Chadwick. Y claro, tiene ciertas similitudes. ¿Y por qué lo digo? Muchos decían, pero ¿cómo no hacen ni un mea culpa sobre el caso convenio? Bueno, pero si el caso convenios, guste o no, está una arista política, que finalmente es la salida de Giorgio Jackson, y hay una arista judicial. Cuando pasó lo que pasó con Andrés Chadwick, la entonces oposición, Giorgio Jackson y otros más, decían, ¿y por qué no hace un mea culpa respecto a las violaciones de derechos humanos eventuales durante el estallido social? Porque habían investigaciones, ¿por cómo te vas a inculpar de algo judicial? En el caso de Giorgio Jackson, ¿cómo se va él a inculpar si básicamente la justicia está con una lupa? Entonces, esas cosas hay que sopesarlas. Yo entiendo y estoy de acuerdo. Insisto, la política sin llorar fue una puesta en escena. Pocas veces ha pasado desde el año 90 hasta ahora que un ministro que renuncia, él aparece en el punto de prensa informando que renuncia. Habitualmente lo hace la ministra o el ministro vocero o quien hace las veces de. En el caso de Giorgio Jackson lo hizo él. Y otro elemento, no es primera vez y créanme, no va a ser la última, que particularmente en este gobierno las salidas, tanto renuncias, pero mayoritariamente
cuando se le pide la renuncia a algún subsecretario, seremi, en este caso ministro, sea un viernes en la tarde y en vísperas de un interferiado como es en el día de hoy, día lunes. ¿Por qué? Porque esta semana, para que ustedes sepan, es semana distrital. El presidente viajó a Paraguay y la ministra vocera Camila Vallejo está con día administrativo. Esto no es casual. Esto estaba pensado de esa manera. No es que se le ocurrió a Giorgio Jackson renunciar un día viernes. Por eso digo, la puesta en escena hay que comentarla, decirla para que el ciudadano yo lo entienda. hablaba de que esto debilita la posición de gobierno en el sentido de que está cediendo, ¿no? Por un lado, para poder avanzar las conversaciones para lo que pretende, pero por otro lado también significa que se abre varios flancos y entre medio se aparecen políticos que estaban muy lejos, como Carlos Larraín, que está de vuelta y que para posicionarse está usando el lenguaje súper violento y bien agresivo y bien explícito. Y de hecho ni siquiera se dio cuenta que usó una frase que le había ocupado Richard Nixon para, según él mismo, asfixiar y hacer gritar, en el fondo, apretar al gobierno de Allende para provocar el golpe de Estado. Su economía, de hecho. Claro, la economía del presidente Allende. Él dice Carlos Larraín que no sabía de esa frase de Nixon, pero usó casi la misma para referirse a lo que hay que hacer con esto. Esto lo dijo en el programa Tolerancia Cero, y lo Carlos Larraín, que hay que decirlo además, que esto tampoco es casual, porque este fin de semana son las elecciones internas de Renovación Nacional. Claro. O sea, se elige la nueva directiva de Renovación Nacional. Ahora, y esto el hombre es un financista, es un punto, pero es un punto político. ¿Por qué? Porque esto, insisto, no es casual. La UDI y ahora también Renovación Nacional se están derechizando. O reposicionando porque se dieron cuenta que derechizándose su sector le da rédito. El problema, creo yo, que ahí hay un pero, que el ciudadano prefiere siempre al original que a la copia, porque hoy día el original es republicano. Y creo yo, eso sí, Pollo, que el presidente se equivoca. Y se equivoca medio a medio, más allá de su opinión personal, que es muy válida. Incluso tú y yo y muchas de las personas que están en su casa pueden pensar lo mismo de Sergio Onofre Jarpa. Pero no era el momento de pegarle un pencazo a Renovación Nacional cuestionando a civiles que participaron de la dictadura y que habían juicios en su contra, como Sergio Onofre Jarpa, que fue ministro del Interior de la dictadura entre el 83 y el 85, durante las protestas que se suscitaron en aquel momento, que hubo estado de sitio, pero también se reconoce que Sergio Onofre Jarpa tuvo esa habilidad política para buscar ciertos acuerdos con la entonces oposición, que además, cosa curiosa, le significó que lo sacaran del gobierno, lo sacaran de la dictadura, porque lo sintieron muy político y había que tener más mano dura. Entonces yo creo que no son los momentos, hay que tener ojo en eso. Respecto a Carlos Larraín, Desbordes hizo un comentario y dijo, este hombre tiene una pata en los republicanos y otra pata en el RN, un poco apuntando a lo que tú estás diciendo, la derechización de ciertos sectores. Entonces han instalado una forma de hablar mucho más dura y categórica, y te diría yo que hasta descalificadora, para buscar, porque se entendió que la gente finalmente se queda con los eslogans, no con los análisis ni con la demasiado interpretación de la realidad, sino que frases, ¿no? Las cuñas. Entonces el hombre Larraín se está posicionando en ese aspecto y Desbordes lo dejó claro. El hombre está más cerca con una pata en el republicano que el propio RN, que además... Que Mario Desbordes, además, tú sabes, representa el sector más moderado de Renovación Nacional, por decirlo de alguna forma. Así que nada, se vienen tiempos complejos porque sintieron que el gobierno está débil, entonces es el momento de darle y hasta que caiga. Ahora, ¿quieres que te diga algo antes de pasar con Peluca, con Javier Milei, con lo que ocurrió en Argentina, Apoyo? Yo siento que yo entiendo la lógica de oposición, gobierno y todo. El problema del gobierno, primero que se va uno de los fundadores del proyecto. Si tú me dices cuál de los tres, yo te diría que el uno. Es más que Boric incluso, que es Giorgio Jackson. Pero el problema del gobierno no está en la oposición. El problema del gobierno está dentro de algunos parlamentarios del socialismo democrático.
que son sus aliados. Fidel Como Espin- Fidel Espinosa, como Alfonso Urresti, en fin, entonces ahí es donde está el problema del gobierno. No está en la oposición, Sí. porque nosotros lo dijimos acá Es que muchas veces, por Pollo. eso, Las sí. oposiciones son oposiciones Sí, siempre. pero además hay muchos que están súper odiosos porque tienen sangre en el ojo respecto a alguna situación del pasado o porque simplemente Obvio, quieren pues. ellos desmarcarse de lo que son otros y decir yo corro por mí. Pero eso falta, te habla de una falta de disciplina partidista. Y además O part- vienen las elecciones municipales el próximo año. Claro, oye, lo que Ya, a propósito de Argentina. Sí, ¿por qué? Porque Las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, yo te voy a para decir lo siguiente, definir sí, los sí. bloques para las Lo que pasa es que, presidenciales la verdad es de octubre. De Milei hablamos a principios de año incluso. A mí me llama la atención su figura, este personaje de patilla. Este anarco el libertario. peluca. Claro, pero porque era un outsider, un tipo Sí. curioso de la política. Y ya era es diputado en Argentina. Pero a mí me llama la atención, por eso todo por un discurso que él que está instalando y que instaló a Bolsonaro o el propio Donald Trump en sus países en algún momento, que tiene que ver con responder lo que te digo, a los eslogans, a Sí. las frases, no a la idea desarrollada en detalle porque no te la retienen. Finalmente, este gallo, estoy con él porque dijo tal cosa. Y porque hace sentido, No que porque te hace repet- sentido lo que él dice, porque hay que decirlo, el sistema político argentino está podrido hace rato. No hace un año, no hace dos, hace mucho. Según Entonces, Milei, hace 100 años que se están robando claro, Argentina. Y por supuesto, Que coincide cuando Milei- la época que casi era una potencia mundial. Claro, y él, la crítica fundamentalmente no es solo al peronismo, sino que también es al sistema político argentino. Bueno, hay por que- ejemplo, fuera el Banco Central. Bueno, hay que destacar lo siguiente. Los dos primeros lugares en esta La primaria derecha. son de la extrema derecha, Tenemos la Milei, gráfica. y en segundo lugar Javier también Milei, el que junto- ahí está, La Libertad Avanza, que hay que decir que él en esa lista, para explicarlo, en La Libertad Avanza, iba solo de candidato con, obviamente, su compañera de fórmula a la Hay que destacar lo vicepresidencia. siguiente, Votan 35 Junto- millones en Argentina. Claro, 35 millones y votó obtuvo- cerca del 70%. Claro, y el otro- Habitualmente en Argentina vota entre el 75 y el 80%. En esta ocasión votó el 70%. Claro. Juntos por el Cambio, como decía el Pollo, que es el segundo lugar, que es la derecha tradicional, por decirlo, encabezado por Patricia Bullrich, que fue ministra de Fernando de la Rúa Sí. y también fue ministra del expresidente Mauricio Macri. Ahí después Y le tiene- gana a Rodríguez Larreta. Y Unión por la Patria, y ahí recién aparece el oficialismo. el peronismo, El peronismo. el kirchnerismo, Sergio como era. Massa, ¿Qué? ministro de Economía. Y bueno, ahí está. Ellos van a ir para las elecciones presidenciales de Argentina el próximo 22 de octubre y la eventual segunda vuelta el 19 de noviembre. De nuevo, Pollo, lo hablamos el otro día, ¿te acuerdas? A propósito de las elecciones en España, también las elecciones en Francia y en otros lugares más de las encuestas. Sí, claro. ¿Y sabes cuál es la coincidencia casi ya unánime respecto al tema de las encuestas? Que hoy día, no solo en Chile, no solo en Argentina, en el mundo, el elector se mueve muy rápido. Explico. Antiguamente había una familia que votaba por el Partido Azul, ¿ok? Y esa familia no se movía. Y casi era heredable. Y por eso, claro, el papá... La familia era demócrata cristiana, la y familia podían era pasar comunista. mil cosas. La familia era una... Claro, mil cosas entre un mes, Argentina 3 semanas, más 2 enredada. semanas antes. Hoy día la cosa es muy dinámica. Y además, recordemos que previo a esto fue el asesinato de esta niña de 11 años el 9 de agosto en el barrio de Lanús. ¿Quién es el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Horacio Rodríguez Larreta, que perdió a manos de Bullrich. ¿Y cuál es el análisis que se hace? Bueno, la gente dijo no. Esa derecha contraria al peronismo, no me interesa. se puede dar ¿Cuál algo? es la que me interesa? La de Milei, que había perdido levemente a propósito de estas denuncias que hubo, ¿te acuerdas, Pollo? De venta de candidaturas, Sí, ¿te acuerdas? No le hicieron ni cosquilla. Finalmente lo que te quería apuntar es que puede pasar algo inédito. Que pasen a segunda vuelta y porque va a ser una en octubre y la otra en noviembre. El 22 de octubre la Claro, elección y porque si hay balotaje 19 de a noviembre. mediados de diciembre tienen que entregar la banda presidencial. Claro. Entonces, si el balotaje va sí o sí, muy difícil que saque primera Entre mayoría. la ultraderecha y la derecha. Sería inédito. Y el problema de imagínate Milei- un candidato de derecha con un candidato de ultraderecha. ¿No te suena parecido no, lo que está pasando en Chile, digamos? Pero significaría el fin del peronismo. Ah, por supuesto. O sea, como peso político en la Argentina, algo Ahora, acuérdate que Macri también cuando llegó se iba a caer el peronismo.
Sí, acuérdate de lo que pasó con... Volvemos a la teoría. Acuérdate de lo que pasó con, con Alfonsín y con De la Rúa. Hagamos mira, hay un minuto de video de Milei planteando un poco lo que sería su propuesta de gobierno si es que llegara a acceder a ser presidente de la Argentina. Así actuaría el hombre. Javi, ¿para qué vas a ser presidente? Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que llevan más de 100 años. Voy a ser el presidente que ponga de pie la Argentina y siente las bases para que Argentina en 35 años vuelva a ser la primer potencia mundial. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado, nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Claro. Propone, hay que decir una cosa. Propone dolarizar la economía argentina. Sí, que salga el Banco Central. Quiero decir una cosa, Pollo. Puede ser muy lógico para el ciudadano respecto a las situaciones por las cuales atraviesan los países por esta partidocracia. Y en particular en Argentina con el peronismo. Se las doy. El problema no es ese. Y aquí me puedo equivocar, pero creo que no. Lo más probable es que el próximo presidente de Argentina sea Javier Milei. Si el problema no es ese, el problema es cómo gobierna Milei, porque Milei no tiene partido y no tiene Congreso. Entonces lo que se supone que eventualmente ocurriría es que Juntos por el Cambio, que es como la derecha tradicional en Argentina, se sume a Milei y sea parte del gobierno. Y la gran pregunta es, Juntos por el Cambio va a estar de acuerdo con hacer lo que Javier Milei propone? Una cosa, como siempre lo hemos dicho, candidato es en poesía, ejercer el poder es en prosa.